Buenos días, amigos y amigas del Universo Conspira. Hoy estamos aquí junto a una persona que ya ha estado con nosotros en un anterior programa, Marcelo Larín, del canal El Conocimiento Prohibido. Espero puedan debatir con nosotros en los comentarios respecto al tema que vamos a entablar este día. Este programa se basa en la tierra hueca. Los dejaremos con Marcelo Larín para que hable un poco sobre dicho tema. ¿Cómo están, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente e invitarlos a que profundicemos, o al menos para tomar en cuenta las posibilidades de que si es o no la tierra hueca. Mi nombre es Marcelo Larín y soy del canal El Conocimiento Prohibido. El día de hoy vamos a navegar en uno de los misterios más grandes, y es acerca de la tierra hueca. ¿Hay posibilidades que la tierra sea hueca? ¿Sí o no? Por un lado, la ciencia diría no, porque no hay pruebas, ¿verdad? Y muchos que amamos el misterio, hay como una pequeña chispa que nos dice que sí, que hay algo que nos están ocultando. Pero para esto debemos de pensar, por ejemplo, es una teoría porque nadie la ha visto, ¿verdad? Supuestamente. Voy a citar un ejemplo. En Marte, el rover Curiosity dice que en Marte hay bacterias. Antes que se mandara el rover Curiosity, entonces todo era una teoría. Se especulaba que podrían haber bacterias y se especulaba que no podrían haberlo, porque era una teoría. Entonces llega este robot, llega a Marte y confirma que hay bacterias. Entonces deja de ser una teoría, porque hay un robot que dice que ahí hay bacterias, ¿verdad? Bueno, entonces si contamos la veracidad por parte de un testimonio, y entonces ese testimonio deja claro que ya no es una teoría, sino que ahora es una realidad. Ok. Entonces, si este criterio lo aplicamos para la tierra hueca, aquí hay una cosa que me llamaría la atención, porque este mismo criterio deberíamos entonces aplicarlo para la tierra hueca. Han habido muchísimos relatos acerca de civilizaciones que se encuentran abajo en la tierra. Vamos a toparnos primero con un antecedente un poco más cercano de nosotros, más contemporáneo. Y este es de un piloto llamado Howard Q. Él voló hacia la Tierra interna por el Círculo Polar Norte, allá en 1938. ¿Qué sucede aquí? Sucede que este piloto se le encarga esta misión en 1938, pero hay que ver un poquito el antecedente, o sea que sus jefes sabían que había algo, porque yo no creo que por pura curiosidad ellos estén dispuestos a sacrificar una vida. Ellos algo sabían, algo les habían contado, algo les había informado que allí había algo. Y Howard Q era quizá el piloto con mayor experiencia o quizá de mayor confianza. ¿Qué sucede entonces? Howard Q empieza a volar por el Círculo Polar Norte. Luego, después de tanto frío, empieza, según él relata, empieza a haber maleza, empieza a haber mamut, empieza a haber muchos animales que ya están extinguidos oficialmente. Empieza a haber maleza, todo verde, y que el clima ha cambiado. Luego hay una entrada que la podemos ver en Google Earth. Entonces, en Google Earth, nosotros podemos visibilizar que hay algunos parches que tapan algunas entradas, sobre todo en los polos, porque es ahí donde estaría quizás la abertura más grande para poder acceder a la tierra interna. ¿Qué sucede con Howard Q? Cuando él va llegando, empieza a descender y se va dando cuenta que hay ciudades, que hay monolitos. Incluso él describe que hay ciudades como si fuesen de cristal.
regresa y es el que empieza a hacer un enlace, un contacto entre la civilización interna y el gobierno estadounidense de 1939. Este es un testimonio fidedigno de un militar. No estamos hablando de que había un vago que se fue buscando cosas por curiosidad y sin querer queriendo fue a dar ahí. Es decir, había una misión. Primer antecedente. Ahora la SS en 1939, la SS nazi, en 1939 se van a la Antártida. Ahí, fíjense, en esta expedición, ellos tenían una base militar. En 1939, entonces ellos se van en una expedición y encuentran lagos térmicos, es decir, lagos que no estaban congelados y relativamente, digamos que uno podía bañarse. Estas son una de las cosas que llaman la atención y que hay una similitud entre Howard Q y este relato, que Howard Q decía que a medida que se iba profundizando hacia el Polo Norte, entonces iba cambiando el clima y se iba haciendo más agradable. Y si aquí vemos en la expedición que hicieron los nazis en 1939, encontraron también lagos térmicos. E incluso Rusia tiene una base donde está uno de estos lagos. ¿Qué sucede? Los nazis no solamente descubrieron estos lagos, sino encontraron una entrada secreta que lo llevaría a una civilización subterránea. Esta sería la mítica Agartha. Agartha, ¿qué nos puedes decir tú acerca de Agartha? Bueno, primero que todo es un placer hacer este programa contigo, Marcelo. Y respecto a Agartha, hace poco estuve indagando inclusive de ello, de Agartha, y descubrí unos supuestos planos oficiales donde está una especie de mapa, sí, una especie de mapa de Agartha, de unos planos oficiales, de unos mapas que tenían los nazis, que confirman la supuesta existencia de Agartha. Todo un planeta adentro de este planeta. Pero fíjate que hay diferentes culturas a lo largo de toda la Tierra que han dicho que sí existe este recóndito y revelador misterio. Y según cuenta la leyenda, que hay un reino formado en nuestros numerosos corredores subterráneos. Inclusive voy un poco hacia el punto de lo que entablaste hace un rato en la conversación. Incluso los nazis organizaron una expedición en busca de esta incógnita con el objetivo de descubrir a fondo el misterio de los habitantes de las cavernas y pertenecientes al pueblo de Agartha. Pero no fueron ellos los únicos interesados. Otros espectadores también estuvieron interesados en dicho asunto. Dejaron a la posibilidad extraordinarias fábulas que avalan la posibilidad de la existencia de este reino subterráneo, Agartha. Se sabe que estos seres que habitan en Agartha, llamados agartianos, cuentan con mucha tecnología, inclusive tecnología que quizás para el ser humano común sea como magia. Porque recuerden que si en esta época tenemos artefactos que podrían ser tecnológicos y comunes, en el pasado fueran cosas muy distintas. O sea, seríamos como hechiceros, nos catalogarían de magos, brujos, etc. Hay muchas teorías sobre este mito o sobre este tema. Inclusive hace unos pocos años se formó un agujero enorme cerca de una manzana de diámetro, recuerdo, si mal no recuerdo lo que había leído en aquellas épocas, pero sí recuerdo que tiene una circunferencia muy bien definida en el mero centro de Guatemala. Si la memoria no me falla, fue en Guatemala, que inclusive el gobierno intentó ocultar, aduciendo que eran filtraciones que se formaron por años y años, nada más tirado de los pelos, pues. O sea, no entiendo por qué dan ese tipo de afirmaciones. Y que bueno, al fin tuvo que aceptar, pero
diciendo que mandaría una expedición para investigar el hecho, lo que nunca sucedió. Pero dado caso, pasó el tiempo, pasó mucho tiempo después de eso. Y un día yo recuerdo que estaba en una reunión y se me ocurrió, no sé, llegó el tema así a la cabeza y pensé, ¿será que esos huecos que se forman tendrían que ver con los seres intraterrestres? No sé si ustedes se han preguntado eso también, pero busqué a fondo en internet. Y efectivamente yo no fui el único que se hizo esa pregunta. O sea, había muchas y múltiples personas haciéndose el mismo tipo de preguntas. Y es aquí lo curioso, porque las personas, la mayoría de las veces, siempre exageran, pero casi nunca mienten. Y este tema es un poco difuso en ese aspecto. O sea, es simplemente tener la mente un poco más abierta y pensar las posibilidades que hay de que sí haya un mundo allá abajo en el centro de la Tierra y que esta supuesta Agartha exista. Agartha es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados nosotros a percibir en la vida cotidiana. Agartha es una ciudad desarrollada mentalmente, tecnológicamente y espiritualmente. Una ciudad con otro tipo de perspectivas hacia la vida, con otros conocimientos más elevados de paz y sabiduría. Y como bien ha dicho, Agartha es una ciudad muy estructurada, en donde no hay guerras, no hay conflictos. Es decir, que te describe que son una civilización muy evolucionada en pensamiento, en sociedad. Entonces, cuando te describe este tipo de cosas, solo te pones a pensar en una cuestión que realmente para mí es inevitable pensar esto, porque cuando vos escuchas cómo era Agartha, lo único que se me viene a mí a la mente es el paraíso de Adán y de Eva. ¿Qué sucede aquí? Hagamos esta analogía. Viene entonces Dios, como tú lo quieras llamar, y entonces expulsa del paraíso a Adán y a Eva. Y entonces aquí es donde nos ponemos a pensar. Si era un paraíso, pero ahí en Agartha es un paraíso. Todo está controlado. Es un paraíso. ¿Y qué tal entonces si Adán y Eva realmente eran agartianos y que erraron y a causa de sus delitos fueron expulsados de Agartha, fueron expulsados del paraíso hacia la superficie, que es donde nosotros vivimos? Y fíjate cómo son las cosas. Eso es lo más lógico que hay. Es lo más lógico que hay, vivir adentro y no afuera. Te pongo el caso, suponete que vos vivís en el desierto y toda tu vida vivís en el desierto y nunca construís un hogar. Pero cuando construís un hogar, entonces lógicamente vos te recordás adentro del lugar, es decir, adentro de la casa. ¿Por qué? Porque así vos te protegés de las tempestades, de las lluvias, de meteoritos, de granizos, de la nieve, de tormentas solares, como las que estamos anunciando Barack Obama, y de distintas vicisitudes naturales que sufrimos los que vivimos en la superficie. Y tiene más lógica que ellos vivan adentro. Es decir, tiene más lógica pensar que ellos fueron la civilización que se inició en este planeta. Y que Adán y Eva los expulsaron fuera y somos los que nos reproducimos y ahora vivimos afuera, porque sinceramente tiene más lógica vivir adentro, en donde está, pero protegido, porque los meteoritos no llegarían hasta ahí. Los meteoritos solo se quedarían, en un caso hipotético, solo en la superficie, como en el caso de los dinosaurios, que terminó afectando básicamente toda la superficie. Las lluvias, los terremotos, los huracanes,
están todos en la superficie, es decir, como que a esta generación de humanos, a esta generación de sociedades, como que le tocó la peor herencia. Así, lo que nadie quiere, bueno, estos que se vayan para arriba. Entonces, si lo ves, tiene muchísima lógica de que ellos agarraron la mejor parte de vivir allí en el paraíso. Y los que vivimos afuera, estamos a la, ¿cómo se dice? Estamos a la intemperie prácticamente. Porque, ¿cómo nos cubrimos de un huracán? ¿Cómo nos protegemos de un terremoto? Aunque haya edificios antisísmicos, las tragedias siempre van a haber y también los traumas. Pero si nosotros viviéramos en la tierra interna, donde hay 7 civilizaciones, ahorita yo te he mencionado una de ellas, que son también, que fueron intermediarias entre Hitler y los aliados. Ellos fueron intermediarios, pero no se les quiso escuchar. Como te dije, como les decía, las SS en 1939 encontraron estas civilizaciones internas, de los cuales empezaron a hacer los primeros comercios, las primeras relaciones. Aquí sí, como existe el término relaciones exteriores, en este fueron relaciones internas. No sé si aplique este término, pero es lógico porque eran con la civilización interna. Entonces, realmente cuando vos ves que hay muchísimos libros que te hablan de civilizaciones internas, que hay testimonios, por ejemplo, este que te digo de las SS nace en 1939, aparecen varios archivos que fueron decomisados cuando Estados Unidos y Rusia llegaron, y por eso es que ellos se dieron cuenta de que había otros primos o hermanos más evolucionados, y por esa es la razón de que ellos los dos agarraron para la Antártida a establecerse y a establecer contactos, que hasta hoy el sol que alumbra ahora todavía se tiene relaciones, y por esa es la razón de que a cambio de esa amistad y de ese intercambio tecnológico que se tienen que tapar las ciertas entradas hacia la Tierra hueca. Por eso ustedes van a poder ver en Google Earth que hay ciertos parches en algunas partes del planeta, porque ahí son las entradas. Pienso yo, eso es mi pensamiento, de que es quizá para evitar que nosotros emigremos hacia ese mundo subterráneo y la hagamos de pedo. Porque nosotros ya sabemos cómo somos los de la superficie. Andamos buscando pleito por nada. Luchamos por religiones, por ideología, por si uno piensa distinta. Y hay personas que hasta matan por $1, por $1. Entonces te das cuenta que no estamos aptos para vivir en un ambiente así. Entonces pienso que parte del trato que tienen es tapar todas las entradas que nos puedan llevar a esas posibles ciudades. Y así pudiéramos sacar muchas más enseñanzas. Por ejemplo, el búnker de Hitler estaba bajo tierra. ¿De dónde sacó esa idea? ¿Quién se la dio? Podemos escuchar Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra. ¿Quién le dio esa información? ¿Por qué fue él que solamente se le ocurrió y dijo, no, voy a escribir acerca de civilizaciones internas? O hubieron algunos miembros que tuvieron contacto con él, que venían de esa civilización, y él escuchó. Porque hay que recordar que él pertenecía a ciertas logias en Francia, o ciertos de ellos le otorgaron esa información. Es decir, cuando vos te pones a pensar, realmente te das cuenta que si escritos hay, y si le creemos al rover Curiosity que allá en Marte hay bacterias, cosa que yo creo que ya estamos allá, que ya hay muchas personas que viven allá, alrededor de 1 millón o 2 millones, pero viven bajo tierra, porque es lo más lógico. Entonces, si ese criterio ocupamos de que el rover Curiosity nos dice que hay bacterias allá, entonces el mismo criterio lo podríamos ocupar para la Tierra hueca, y entonces indudablemente resultaría que es verídico y que no es una teoría, sino es una realidad.